Posteriormente, una vez que ustedes ya lo hagan, lo prueben, vamos a hacer el mismo procedimiento. Yo generar el programa fuente en el CodeWarrior, pero ahora con el microcontrolador de 16 bits. Y ustedes también lo probamos, lo capturan ustedes y me lo presentan. Esto es lo que vamos a hacer de aquí a mañana, ¿sí? Yo creo que vamos a tener tiempo para ver la siguiente tarea, que sería la tarea final, ¿sí? Entonces, déjeme compartir el programa. Están viendo mi pantalla con el CodeWarrior. ¿Es correcto? Sí, profe. Ok. Entonces, dice programa que multiplica con el método de sumas sucesivas un dato, le puse aquí dato bool, yo le cambié a dato opera, o sea, el nombre es el nombre que ustedes consideren. En memoria flash en dirección E00, 0. Por un factor K variable factor en RAM y guarda el resultado en un registro de 24 bits, 3 bytes llamado suma 24, suma 24.1, suma 24.2, de mayor a menor significativo. ¿Sí? Este es el planteamiento inicial con el cual está hecho el flujograma, el análisis que ya hicimos. Empezamos por realizar. Bueno, a partir de aquí voy a poner la grabación. Voy a poner la grabación para que ustedes tengan, por cualquier duda puedan consultarlo. Bien, en la parte superior del CodeWarrior, del simulador CodeWarrior, tenemos la descripción. Luego lo que continúa son las librerías, que es la principal, la derivative.inc, que incluye también la librería de la simbología
de la simbología del microcontrolador, el MC9S08SB16. ¿Sí? Entonces, lo que sigue, pues ya habíamos dicho que son unas directrices que son transparentes para nosotros. Y luego sigue una directriz ORG que declara en RAM a partir de la dirección 0040, ¿sí?, las variables que vamos a utilizar. En este caso, en la dirección 0040, vamos a declarar la variable suma 24, ¿sí? Obviamente, suma 24 más 1, suma 24 más 2, están dentro de este bloque, a partir de la dirección 0040 de la memoria RAM. Luego, tenemos otra directiva ORG que declara otro bloque de RAM, pero este es a partir de la 0100. ¿Sí? Ahí declaramos la variable factor, que es el factor por el cual se va a multiplicar el dato, y declaramos la variable con sumas, que es una variable que lleva la cuenta de las sumas sucesivas. Es decir, esta variable va a llevar la cuenta, va a estar variando y va a estar comparada siempre con la variable factor para que cuando ya sean iguales, ya la operación finalice. Es decir, en ese momento, cuando esta variable es igual al factor, la operación del algoritmo finaliza. Bien, luego tenemos, como ya conocen, otra directiva ORG que indica el inicio ROM start, a partir del cual se codifica el programa. Tenemos una subrutina pequeña que inicializa el stack pointer y habilita las interrupciones por si los hubiera. Y luego sigue, de hecho, el código que vamos a utilizar. Vamos a ver, yo lo había... Bueno. Detengo un momento la grabación. Para no meterle ruido al... Por alguna razón se me había aparecido por ahí un error, pero ya está limpio. Bien, entonces voy a reiniciar la grabación. Bien. Entonces empezamos con el tecleo del programa fuente. Bueno, aquí hay un knob que acostumbramos a poner. Esa instrucción no hace nada. Y luego tenemos una rutina. Todo esto es inicialización, que es clarear los registros que se tienen que clarear. Por supuesto, los registros donde va el resultado de 3 bytes, tentativamente de 3 bytes, hay que ponerlos en 0, porque es ahí donde se van acumulando.
¿sí? Y luego se pone a 0 con estas dos instrucciones el contador de sumas, ¿sí? Esas son las variables que se tienen o los registros que se tienen que poner a 0 inicialmente. Y luego empezamos una rutina que le llamamos bucle suma. Entonces, si quieren, vamos a ponerle aquí clarea los registros de variables. Bien. Luego con el bloque suma es donde empezamos la operación. Se trae el dato, ¿sí? En este caso, ese dato está a partir de la E00. Aquí yo le puse un valor determinado, ¿sí? Y vamos a dejarlo en FF. Con esta directriz dc.b defino que la constante sea grabada a partir de la dirección E000 o en esa dirección. Entonces, esa es el dato opera. El otro no tiene ningún, no entra en juego porque nada más estamos cargando un valor, que en este caso es FF. Vamos a ponerle 7F para la práctica. Entonces, esto lo que me hace es definir el bloque de constantes en Flash. Es decir, el ensamblador, cuando ensambla, graba en la dirección E000 el dato 7F hexadecimal. Bueno, ese es el valor que se carga el acumulador con esta instrucción, ¿sí? Entonces, tenemos que se carga el acumulador y luego al registro par, es decir, el registro de índice HX, se le carga la dirección de la variable del resultado. En este caso es la suma 24 más 2. ¿Por qué? Porque apunta al registro menos significativo. El menos significativo es suma 24 más 2. El medio significativo es suma 24 más 1. Y el mayor significativo es suma 24. Cada uno de estos registros es de 8 bits. Es decir, el valor de la operación va a estar siendo almacenado en estos 3 registros. Posteriormente tenemos que se hace la operación de adición o suma entre lo que tiene el acumulador, que es el dato opera, y lo que tiene la parte, el menos significativo del registro suma 24. El resultado va al acumulador. Una vez que se suma, el resultado, como está en el acumulador, es devuelto al registro suma 24 más 2. En este caso de manera indexada, porque el registro índice HX está apuntando a ese registro. Y luego el índice se decrementa, es decir, si se decrementa va a apuntar ahora al registro suma 24 más 1. ¿Sí? Aquí lo estamos diciendo con comentarios. ¿Sí? Carga el dato que se tiene en suma 24 más 1 al acumulador y si hubo en la primera operación de suma 24 más 2 con el dato opera un acarreo, ese dato
se debe, el dato de suma 24 más 1, se le tiene que sumar el acarreo. Recuerden que esta es una suma binaria. Cuando haya un acarreo, ¿sí? Es decir, que hay un desborde del byte menos significativo, el desborde es en este caso, hacia el medio significativo. Entonces se tiene que sumar con lo que exista, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace esta operación. El resultado va al acumulador y ese resultado se devuelve al registro suma 24 más 1, ¿sí? Se actualiza y se vuelve a decrementar. Ahora está apuntando a suma 24, ¿sí? Se carga ese valor de suma 24, en lo que tuviera el suma 24, al acumulador, y si hubiera habido un acarreo en la segunda suma, ¿sí? Ese acarreo se suma a ese valor, ¿sí? Aquí lo que hace esta operación, para que lo que tengan claro, es una operación de esto es lo que hace, ¿sí? Pues en el acumulador ya tenemos lo que tiene suma 24, se suma el acarreo y como el operando es 0, se suma 0. Entonces básicamente es la operación de suma entre suma 24 más acarreo. Aquí en este caso sería suma 24 más acarreo, es suma 24 más 1 más acarreo más 0. Voy a ponerlo para que no se confunda, vamos a poner entre paréntesis el nombre del registro. Es decir, el contenido de suma 24 más 1 se suma al acarreo más 0. ¿Sí? Entonces, hasta ahí ya se hizo la suma. Se actualiza, obviamente, en esta última instrucción el registro suma 24. Ahora vamos a ver si las sumas sucesivas ya se completaron. Obviamente, si acabamos de empezar, no se van a completar. Las sumas sucesivas es, ¿cuántas van a ser? Tantas como tenga la variable factor. Esa variable factor es lo que en un momento dado, en otra parte de un programa supuesto, le cargan a esa variable para que sea el factor a multiplicar. Nosotros lo vamos a cargar durante la prueba del algoritmo, ¿sí? Entonces, por lo pronto es factor. Entonces, carga lo que tiene el contador, inicialmente 0. Lo carga el acumulador, incrementa el acumulador. Compara si ya después de ese incremento lo que tiene contador sumas es igual al factor. Si es igual al factor, ya terminó, por eso se va a suma fin, ¿sí? Si no es igual, actualiza, como ya se incrementó, actualiza el contador de sumas, ¿sí? Y regresa a realizar otra suma, ¿sí? Y así continúa. ¿Cuándo sale? Hasta que el contador de sumas sea igual al factor, ¿sí? Y ya se vaya aquí a suma fin. Como ven, esto es una manera sencilla de burlar, no es muy complicado el programa. Entonces vamos ahora a hacer el debugging. Entonces hacemos el ensamble. No hubo error, todo está bien. Y vamos a la parte del debugging.
Bien, aquí tenemos las sumas. Aquí tenemos que para nosotros poder probarlos tenemos que darle, por supuesto, un valor a la variable factor. Vamos a darle el valor de 255. 255 es FF en hexadecimal. ¿Ok? Ahí lo tienen. ¿Sí? Y el valor resultante de la operación va a estar a partir del registro 0040. Entonces, eso lo vamos a ver en memoria. Entonces, yo ya abrí previamente los bloques necesarios para el registro. En este bloque tenemos el valor que habíamos programado, que habíamos dicho que es 7F, ¿sí? Este que sigue a continuación no hay que hacerle caso, es este. En este bloque tenemos las variables con donde está factor, que dijimos que es FF. De hecho, lo que se va a multiplicar es factor FF por el dato 7F. Vamos a ver, Carlos, ¿podrías, utilizando tu calculadora, cuál es el resultado hexadecimal de FF por 7F? Sí, profe, permítame. Si alguien nos pudiera ayudar también, si tienen manera de hacerlo. Me dio 7E81. ¿Alguien podría corroborar este dato, por favor? Sí, profe, a mí también me da 781. Ok, es correcto. Bien, es lo que esperamos que aparezca en estos registros, que son los registros de datos. Entonces, vamos a lanzarlo. Yo ya lo probé. Ustedes lo van a probar. Yo ya puse mi breakpoint en suma fin, es decir, al final, ¿sí? Entonces, ustedes ya una vez probado, le ponen el breakpoint en suma fin, finalmente lo ponen ahí, pero si tienen a la hora de la prueba, si tienen detalles, ver cómo está sucediendo en el intermedio, ustedes pueden poner los breakpoints que quieran. Entonces, yo puedo lanzar ya el programa para que se ejecute y vamos a ver qué es lo que me guarda. Entonces, efectivamente, me dio 7E81. ¿Sí? ¿Qué pasa? Este es un registro de 3 bytes. Es correcto, el resultado es correcto porque está de acuerdo a lo que ustedes acaban de calcular. Muchas veces se tiene que programar el programa de esa manera, ¿sí? Porque si tienen que poner un algoritmo en una parte de un programa más complejo, tienen que probarlo hasta manualmente, ¿no? Hacer sumas binarias, hacer cuentas manuales, etcétera. Entonces, tenemos aquí que nada más el resultado me ocupa 2 bytes del registro de 3 bytes. ¿Sí? ¿Ok? Aquí tenemos, para este microcontrolador, con este algoritmo, tenemos una limitante. Primera, que el factor, la variable factor, no puede ser de más de 1 byte.
¿sí? La variable factor, FF. Y también el dato no puede ser de más de un byte. Es decir, el número máximo de datos que podemos multiplicar va a ser FF por FF. Tanto FF aquí como FF aquí. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué nos da esa multiplicación máxima. Entonces nos salimos de nuestro debugging y aquí primeramente ponemos FF, el número máximo, en el dato, ¿sí? Y en esta parte es todo lo que tenemos que poner. Y ensamblamos. Yo prefiero terminar y reconstruir porque luego hay conflictos en el programa. Porque además es un programa que no tiene una licencia, ¿no? Es de prueba, la versión que tenemos. Bien, ahora vamos a ver el factor. El factor habíamos visto que lo vamos a poner en variables. Lo podemos poner aquí en true, pero vamos a poner en variables. Aquí también le ponemos FF. Y ya está. Entonces nos vamos a regresar a la memoria, a los bloques de la memoria, y vamos a ver el resultado. ¿Alguien me puede decir cuánto nos va a dar? ¿Qué esperemos que nos dé FF por FF? F01. FE01. Ah, muy bien, Bianca. Ya estás con nosotros. FE01. Ok. Entonces, está el breakpoint en suma fin. Aquí yo lo tengo. Vamos a ver si tenemos el resultado correcto. Y sí, eso es lo máximo. Vemos que nuevamente no rebasa los 3 bytes. Lo que sí, que si a ese resultado se le suman, en otra fase, se le suman más datos, por ejemplo, que se le sumara otro FF o más FFs, ¿sí? Entonces puede rebasar el resultado. Pero así tal como multiplicación sucesivas, con este microcontrolador tenemos esa limitante, a menos que el algoritmo lo hagamos más complejo o que utilicemos algún otro método, como es el de el corrimiento de bits, ¿sí? Que en este caso no lo vamos a hacer. Vamos a ver que, bueno, es una limitante porque uno de los objetivos y una de las conclusiones, ¿cuáles son las limitantes entre las diferencias entre un microcontrolador de 8 bits y un microcontrolador de 16 bits? Bien. Entonces, pero el algoritmo está correcto para un factor máximo de FF y para un dato máximo FF, ¿sí? Funciona el algoritmo para esto. Bien, hasta aquí nuestra prueba del algoritmo para el microcontrolador de 8 bits. Entonces, voy a parar la grabación. Bien, ya detuve la grabación. Les voy a poner este programa tal como está, ¿sí? En el material de clases lo tengo que pasar a PDF y de PDF lo pongo en el material de clases para que ustedes
lo copien, lo carguen y a continuación, uno por uno de ustedes, cada uno de ustedes va haciendo lo mismo que acabo yo de hacer, con el tal de ver que ya rebasamos esta parte de la práctica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, Yo nada más tengo una pequeña dudilla, profe. sí. Bueno, en este caso en la ventana Commander no afecta que no esté pineado a nuestro archivo actual. ¿Te refieres a esta parte que Ajá, estoy haciendo? sí. Sí, porque si no puede haber conflictos, ¿no? Entonces hay que, por ejemplo, aquí yo estoy seleccionando mi proyecto, suma datos, y ya está pineado a suma datos, ¿sí? Sí, es importante que lo hagan así. Puede funcionar, pero también puede fallar, ¿no? Que empiezan si tienen otros proyectos, por ejemplo, aquí estos y estos, y si ya los ejecutaron anteriormente, entonces sí el debugging, les presenta el debugging del otro, ¿no? Les hace el ensamble de los otros proyectos. Entonces sí es importante que lo hagan. ¿De acuerdo? Ok, profe. Gracias. Bueno, entonces lo voy a pasar a PDF. Voy a llamarle suma 1. Ok. Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla. Mm, a ver, permítame, déjenme ver qué es lo que pasó aquí. Un segundo, lo voy a volver a copiar.
Ujú. Ok, voy a volver a compartir mi pantalla. Bueno, ahí ya estamos viendo la pantalla. Ya está el programa adjunto. A todos lo pueden ver, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos para teclearlo, pues son 9:53. Vamos a teclear el programa, es una media hora, ¿no? Tenemos ahorita 53. ¿Les parece bien? 10:25. Nos vamos a conectar para 10:30. 10:30. En este inter, ustedes, por favor, me van a hacer el favor de capturarlo y probarlo. Si tienen alguna duda, por favor, yo voy a estar aquí permanentemente para que resolver cualquier duda que tengan en este proceso de captura y prueba. ¿De acuerdo? Sí. Está en el blog de notas de clase. Es la pantalla que yo estoy compartiendo. ¿Sí ya tienen acceso? Ok. Bien, entonces, los dejo trabajar. Cualquier duda o pregunta me lo hacen saber, por favor.
Muy bien. Muy bien, vamos a empezar por José Antonio Páramo Hinojosa. Así fue. José Antonio Páramo Hinojosa. Bueno, ¿todo bien con tu práctica? Sí, profe, estoy haciendo el debug. Es que tardó un poquito abrir el code, pero ya ya lo puse y estoy haciendo el debug. Mendoza Rojas Luz Bianca. ¿Todo bien con tu práctica? Sí, profe. ¿Ya nos los puede mostrar en Sí. la pantalla? Sí, ya salió. Ok, entonces vamos a ver. Compártenos tu pantalla. Le voy a compartir videos desde mi teléfono porque la aplicación de Teams en la compu no me deja hacer nada. Bueno, a ver si lo podemos ver. Ahí ya se ve. No, yo no la veo. Ujú. Ahí apareció. Más que se ve muy Es que, pequeño. mire, el Teams no me deja ver nada. No me deja colgar ni nada. Ajá. Pero, ¿no te deja compartir el Code Warrior del Teams? No, solo está así en la compu. Está como que no tengo suficiente internet, entonces no me deja. Ah, ya. No ¿No me te, muestra no, no te los muestra el iconos. icono de compartir pantalla? Ajá, exacto. No te muestra el icono de compartir pantalla. Pero bueno, Entonces, pues, aquí está. a ver,
Y estoy viendo ahorita la parte del Code Warrior. Ese es en tu celular, ¿verdad? Sí, A ver, ponlo en el bloque 0x40. Y ahí hay un resultado FE01, ¿verdad? sí, que es el de FF por FF. Por FF. Ok. Ok. Bien. Apúntanos. Vamos a continuar con otros de tus compañeros por lo pronto. Quizá en la próxima sesión podríamos que tuvieras un poco más de internet, ¿verdad? ¿No? De por sí tienes problemas, ¿verdad? Para tu internet, ¿o qué? ¿O es nada más ahora? No, casi siempre. Pero Ujú. ahorita voy a ver si puede, o sea, si me deja ya el Teams en la compu y ya le comparto. Órale, pues. Bien, continuamos con Marcial Jerónimo Eder Josué. Sí, voy, profe. ¿Ya puede ver mi pantalla? Sí. Sí, ya. Bueno, para cargar la variable de factor, pues ya lo estuve probando y sí me dejó. Igual lo voy a poner con la de 255. Ujú. Luego aquí en los bloques de memoria, en lo que es la memoria flash, yo cambié el dato, ahora lo puse con F5, que es el número 245. Ujú. Acá en el bloque 0100 ya se cargó el factor que es FF. Ujú. Y luego, bueno, yo aquí también puse mi breakpoint en suma fin. Lo voy a correr. Ujú. Pero antes de correrlo, bueno, dale un restart. Ok. Ahí, exacto. Vuelvo a poner la variable. Ok. Pon el formato hexadecimal. Ahí, el formato hexadecimal, ¿cómo lo haces? Dale clic derecho. No. Clic derecho. Ahora hay formato hexadecimal. Clic. Ahí ¿Qué te está. aparece, no? Ok. Bien. Sí. Ahora ponlo en el bloque de memoria. Sí. En el bloque 00x0040. Ahí está, como Que todavía es no ahí lo donde, corro. ahí es donde debe aparecer el resultado. Sí. Entonces, ahora lánzalo, o Sí. sea, El córrelo. resultado tiene que ser F40B. A ver, Ahí ok. está. Bueno, vamos a hacer el, poner en el FF por FF. Ah, O ok. sea, tienes que cambiar el dato. Lo puedes cambiar aquí, creo, pero no sé. A ver, inténtalo a ver si se puede. FF. Ahí está en memoria flash, ya se registró el FF. Pero ajá, ahora el formato. Hay que cambiarlo. Ajá. Y Y el- te tiene que dar F01, ¿no? sí, ahí está. Ok. Bueno, esto hay que
copiar las pantallas y ponerlo en el reporte. ¿Okay? Sí, profe. Por tu parte está bien. Vamos ahora con Jiménez Jaimes José Maximiliano. Sí, profe, permítame. Ok. Vamos de una vez a Sí, ¿se ve? probarlo con FF. Ah, eso es lo que le iba a preguntar ahorita, profe. Porque, bueno, primero lo muestro así como yo lo hice, porque no lo puse así como tal, como usted, como se lo compartió, sino que ya tenía yo un programa hecho, Ajá. que era este. Y bueno, ahí lo que me faltaría sería viendo lo de mi compañero Eder, porque ahorita tuve problemas con internet, entonces no pude conectar en la explicación. Era para cambiarle la variable, que me imagino que esto se hace cambiándole esta parte que tengo de ds.b a ds.b y poniéndole aquí en el 1 para que se pueda cambiar No, en el registro, no, en la parte de variables, ¿no? no. Ahí lo que estás haciendo en ORG ROMstar quiere decir que todo lo que declares como variable a partir de ahí va a ser a partir de la 0 a 100. 0,100. Entonces dices, declaras la variable factor como una etiqueta, factor dos Ajá. puntos. Y luego dice, declaras constante, no es constante, es variable, entonces debe Ajá. ser ds. Sí, por eso es lo que le preguntaba. Para que fuera variable, se tendría que poner la ds.b. ds.b. ¿La pones, por favor? No, pero vamos a tu programa fuente. Así. ds.b. Y luego lo que sigue como argumento de la es que si es cuántos bytes, es un solo byte. ¿Sí? Está bien. Hasta ahí está bien. ¿Qué más? Nada más era para cambiarle para Ahora, que fuera variable factor y podría poner en la parte de debug. ¿qué tenemos como dato en Flash? En Flash solamente tengo dato mult, que es igual a una constante que va a ser de 250. Pero ahí, bueno, Ahí también la cambio a variable para que se pueda. no, es constante. ¿Constante? Ok. Sí, entonces 250. Ok, entonces, pues ya, a ver, ensámblalo. Ensámbralos. Exacto. Prefiero que lo hagas con el martillito que está con ese. Ya está. No hubo errores, ¿no? Ahora Ajá. vamos a la depuración. Ya está. Ok, entonces
Vamos a abrir vamos a poner, ¿lo podemos con esos dos bloques de memoria? O podemos agregar el bloque 0, 100, ¿no? Ok. Ya está. Ya está, ok. Entonces, a ver, primer bloque, a ver si el dato está bien en la E00. Ok, Sí, ya aparece 250. ok. Ahora vamos a ver las variables. Entonces Está el ahí factor. vamos a ponerle el factor. Yes. Se No, tiene que poner en como hexadecimal. que sí, pues nada más tienes que cambiar el formato. Si quieres, pues ponle 255. Es FF, ¿verdad? 0xFF. Cero. No. A ver, primero selecciona la línea, el renglón. Ajá. Clic derecho en el renglón seleccionado. Formato. Format. Sí. Ponle hexadecimal. Ahí está. Ok. Entonces ponle ahí FF. Ya Enter. está. Enter, ok. Ahora vamos al programa. ¿Está el programa fuente? Ah, Aquí, ¿Cómo? aquí. Ahí, en la ventanita ¿CC? sí, de main ASM. No. Ahí donde estabas en debug, Ujú. pero a la ventanita de main ASM. Acá. En la parte Ajá. esa. A ver, ahí vamos a ponerle breakpoint. Sí, ya están en el inicio de mult y fin mult. FinMult. Entonces, en FinMult, Sí, vamos a sí, ya están aplicar los breakpoints. ¿Se lo por quito? eso. No, ese no. El de Fin no. En ese, si no lo necesitas, no creo que lo necesites, ¿o sí? No, nada más lo puse para ver Para probarlo. el- Ajá, para probarlo. Pero ya está ya funcionando, ¿no? Nada más dejamos Ajá, que finalice bien, ¿ya? La ajá, sí. quitamos. Ahora vamos a memoria nuevamente. Memoria, acá está. Y lo vamos a poner en el bloque 0040. Ajá. Bueno, ahí tendríamos que ver el resultado. ¿Cuánto nos debe dar el resultado? De 250 por 255. Ah, Permítame. Sería F906. Ok, es lo que tenemos que esperar ahí, ¿no? Ujú. Entonces, si lanzamos el programa, Aquí está. ok. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a poner FF por FF. Ok. Es decir, cambiamos el programa fuente, el dato. Ahí puedes ponerle 255 o ¿está bien? ¿Está bien?
está. Debug. No, espérate. Oh, ok. Restart. Tenemos que poner la variable. Ah, sí, cierto. Variable. Sí. Y ya quedaría. Pone el bloque Sí. 0040. Y 0040. No, 0040. Acá está. Está. Ahora sí, lánzalo. FE01, ¿no? Ujú. Ok, entonces esta pantalla es la que tienes que agregar a tu reporte, así como el de la programa fuente. Esta pues es capturando la pantalla. Sí, Y en el programa fuente se puede capturar en PDF, ¿no? sí, es en PDF ya lo tengo. No, nada más sería cambiar lo de la variable para factor. Ok, Pero en sí todo pues ya está también ya hecho. bueno, esa es la primera parte. Ahora Ujú. vamos con Carlos Cortázar.